Muy buenas a todos, ¿cómo están, gente querida? Bienvenidos a un nuevo video, al primer capítulo del volumen 12 de Sword Oratoria. Por fin hemos llegado al final de esta larga saga. Este es uno de los volúmenes más épicos de todo Danmachi. Un volumen con muchas peleas épicas, momentos épicos y mucho más. Así que acompáñenme y comencemos. Podía ver una corona de luz, un anillo de lunares brillantes y dispersas suspendidas en el aire, entrelazadas para crear una escalera blanca que ascendía al cielo. Habían prometido ver esto juntas, lo que significaba que tenía que ser una ilusión. Aunque solo era un sueño, aún era muy hermoso. Era el anillo elfo en el bosque natal de Lefilla. Ella podía escuchar una voz miserable, un lamento incesante. Un aullido proveniente del alma de esa chica. Estaba inconsolable, sabiendo que ella había hecho llorar a esta chica. No importa cuánto quiera, no puedo evitar que esas lágrimas caigan. Hay muchas cosas que quiero contarte. Hay más que quería que supieras, pero sé que nunca tendré la oportunidad. Nunca podré volver a hablar contigo. Su cuerpo estaba desapareciendo, convirtiéndose en polvo. No llores, sigue moviéndote. No puedo obligarme a pedirte que me olvides, y esa es mi mayor debilidad. Sé que no tengo ningún derecho, pero no puedo hacer nada más que pedirte, por favor, comienza a sonreír de nuevo. Ella podía ver una lluvia implacable, injustamente hermosa, una cruel pureza. Esas gotas de lluvia y lágrimas ininterrumpidas que captaron la luz se transformaron en una melodía que hizo temblar su corazón. Los últimos restos de su conciencia se desvanecían. Ella estaba empezando a perder su comprensión ante la presencia de la chica. Ella lo olvidaría todo. Por eso, ¿cuál era la única razón por la que hizo un último pedido a esa corona de luz? Si existen los milagros, entonces todo lo que pido es esto. A cambio de mi expiación, déjame convertirme en fragmentos de luz que caigan sobre sus hombros, incluso después de que mi cuerpo y mi espíritu no dejen rastro en este mundo. Para ella, déjame siempre. Para la que parece una flor que se marchitaría con el menor contacto, quiero. Ofreció esa oración final a los cielos, el único lugar donde había jurado que nunca más buscaría ayuda. ¿Por qué tuvo que morir? Eso era todo lo que ella podía pensar. Eso era todo lo que ella se preguntaba a sí misma. No hubo respuestas. Ella no podía moverse. Ella no pudo hacer nada. En ese campo infinito blanco, los recuerdos enterrados bajo la ceniza centellaban como joyas. Entonces te protegeré. No te dejaré morir, incluso si solo eres tú. Su corazón cansado trató de rechazar esta escena para evitar que se reprodujera nuevamente, pero no se detendría. Una vez que todo se haya acabado, iremos, lo prometo. Una promesa rota, y finalmente su sonrisa. Una lágrima cayó de su ojo de color zafiro. Las lágrimas no se detuvieron. Aunque había aullado de dolor, su depósito de lágrimas no se había secado. Podía sentir a alguien parado frente a ella, tratando de decir algo, pero Lefilla no pudo comprender lo que quería decir. Su corazón roto no podía procesar nada. Todo lo que hizo fue mover sus labios resecos y susurrar un solo nombre. Filvis. Lefilla. Con una voz teñida de tristeza, Ice la llamó por su nombre una vez más, pero no hubo respuesta. Estaban en la habitación de Lefilla, en la casa de la familia Loki. En una palabra, ella se veía lamentable. Habían pasado solo 5 días desde que Ice había salido de su propia habitación después de interrogarse en un profundo aislamiento. Pero eso era diferente de lo que estaba sucediendo con Lefilla. Lefilla, por favor, mírame. Sonríe como siempre lo haces. Con lágrimas en los ojos, su compañera de habitación, Elfie, le suplicó a Lefilla. Tenía los ojos hinchados y rojo por las lágrimas. Nada de lo que Tiona o Tione habían dicho funcionó.
Ni siquiera Riveria pudo comunicarse con ella. En este momento solo había 3 personas en la habitación. Nadie podría devolverle ningún espíritu a su voz. Simplemente no sabían qué decirle en esta situación. Ella había visto cómo el cuello de su amiga se rompía justo enfrente de sus ojos. Devorado por los monstruos, sacrificada. Para una chica con un corazón tierno, fue un golpe demasiado cruel. Los aventureros de primer nivel habían llegado tranquilamente a la misma conclusión. Lefilla Viridis estaba más allá de poder salvarse. Ice extendió la mano suavemente y agarró la mano de Lefilla, pero la elfo permaneció tan vacía como una muñeca rota. Raúl se quedó quieto. Perdido en sus pensamientos, no había nada que pudiera hacer sobre la situación que se desarrollaba ante sus ojos. Los miembros de la familia Loki estaban en silencio, en un luto colectivo, como si asistieran a un funeral. Él ya sabía lo que la estaba molestando. Su huida de Knossos el otro día. No era que hubieran perdido o caído por los trucos de su enemigo. Era que todo el tablero de ajedrez se había volcado sobre ellos. Fue un evento que una de las facciones más fuertes de la ciudad, la familia Loki, nunca antes había experimentado: la desesperación por mantenerse con vida. Ellos habían visto morir a sus amigos pidiendo ayuda con las manos extendidas, los pobres miembros de la familia Dionysus. ¿Aún siguen revolcándose, bastardos?, gritó Bete, molesto. Debe haber venido a buscar comida. Era obvio que no esperaba que se sirviera ninguno. Atravesando la cafetería hacia la cocina, donde se almacenaban los ingredientes, él se burló mientras miraba a los miembros de la familia, que temblaban con sorpresa. Raúl lo siguió apresuradamente. «Vete, ¿estás bien? ¿No estás deprimido? Escúpelo ya. Si hay algo que quieres decir, dilo en mi cara». Vete parecía el mismo de siempre. Era violento, como si nada hubiera cambiado. Pero en ese momento, esta migaja de normalidad era tranquilizadora. Si todavía no han terminado de compadecerse de ustedes mismos, sigan revolcándose un poco más. Por eso, ese último comentario tomó a Raúl por sorpresa. Vete no había resoplado ni se había burlado. El hombre lobo no había desatado un torrente de desprecio, ni siquiera un grito furioso. Vete chasqueó la lengua con irritación. «Es lo mismo para mí. Necesitas tiempo para refrescarte la cabeza». Continúa y bombardea quejas sin agallas hasta que llegue el momento. ¿Hasta que llegue el momento? Raúl repitió esas palabras sin querer. Fue entonces cuando Raúl se dio cuenta de algo. Vete había sido un espectador, como él, asegurando uno de los otros pasajes en Knossos. Él estaba frustrado al recordar su derrota y escape, pero aún así había logrado controlar sus emociones y seguir adelante. Finalmente, el hombre lobo resopló. «Mientras ustedes, bastardos, se están revolcando en su propia miseria, la tripulación de Finn se está moviendo en su lugar». «Dame una actualización sobre la situación». Vete había estado en lo cierto. En la oficina ejecutiva, Finn estaba revisando la información con Riveria y Gareth, cumpliendo con las expectativas del hombre lobo, solemne y determinantemente. Sabemos que los miembros de la familia Dionysus fueron los únicos que sufrieron bajas directas. No lidiamos con pérdidas particularmente significativas, y tampoco la familia Hermes, dijo Riveria. Sí, pero obviamente la moral caerá. Han sobrevivido a este incidente dando la espalda a sus compañeros aventureros. Esto los va a cambiar, agregó Gareth. Finn escuchó en silencio sus informes sin pesar, ni odio, ni ninguna angustia mental visible que pintara su rostro. Tenía que controlarse y presentar un ejemplo a los que estaban debajo de él, y Finn estaba en un estado mental para hacerlo. Me sorprende que este encuentro casual con los xenos haya cambiado mi corazón a uno de acero, analizó Finn interiormente. ¿Es este el crecimiento del que hablaba Loki? Casi se burló en voz alta. Él entendió lo más importante que tenía que lograr en este momento. Tenían que decidir qué dirección tomaría la familia. La principal prioridad era elaborar un plan para el segundo asalto que él había predicho que necesitarían. ¿Y las condiciones en Knossos?
La familia Ganesha lidera los esfuerzos para eliminar la carne verde que llena el laberinto. También hemos enviado algunas de nuestras personas con ellos, pero Garrett se detuvo. El progreso es más lento de lo esperado. La carne ataca como si tuviera voluntad propia, terminó Riveria, retomando donde lo dejó el enano. Finn volvió a pensar. El primer ataque había sido necesario para despejar a Gnosos, pero en la etapa final, justo en la cúspide de la victoria completa, las cosas habían cambiado. En lo que respecta a Finn, esa expresión ni siquiera describía el alcance de la misma. Sería más exacto decir que toda la mesa había sido cortada por la mitad. En cuanto a los del lado de Uranos, Fels tampoco tiene una buena comprensión de la situación, excepto que podría ser como un milagro espiritual. Finn miró el objeto mágico Oculus colocado sobre el escritorio. Según Garrett, Thanatos había dicho que Gnosos no era una fortaleza, sino un altar para un sacrificio. Si todo salió de acuerdo con el plan de Enio, no puedo evitar estremecerme. Eso no significa que somos los únicos que somos desechables. Incluso los rematentes de Evilus también lo son. Nuestro enemigo viene hacia nosotros como un dios, resumió Riveria con franqueza, asombro y miedo en su voz. ¿Notaste algo, Finn? Garrett preguntó. Finn guardó silencio antes de decir lo que pensaba. No pude ver una cara. Incluso cuando estaba con Thanatos, podía percibir su expresión mientras movía sus peones, pero con Enio ni siquiera podía comprender sus intenciones más allá del tablero, ni siquiera una astilla de ellos. Si Enio logró activar el altar manteniendo todo esto en secreto, incluida su verdadera identidad, el enemigo es un monstruo más allá de nuestra imaginación más salvaje. Riveria tiene razón. Desde el principio nunca tuvieron la intención de tener una pelea real. Finn había usado sus peones sobre el tablero y su ingenio para crear un avance perfecto. Sin embargo, mientras Finn jugaba según las reglas, el enemigo estaba haciendo trampa, sacando una espada desde fuera del campo de juego y apuñalándola en el tablero. Un dios. Finn había ganado el partido y la batalla, pero al final, el dios había hecho que pareciera que la batalla nunca había sucedido. Finn se echó a reír. Era una risa teñida de humillación, conocimiento adquirido y militancia. Debemos crear el plan para el segundo asalto que debemos ganar a toda costa. Dejar de lado el miedo mientras desafiamos a Enio una vez más, dijo Finn. Comenzaron a descubrir en qué se había convertido Gnosos, pero a medida que avanzaba la conversación, se toparon con una pregunta inevitable. Entiendo que el enemigo usó el espíritu corrupto para cubrir todo Gnosos, pero ¿y qué? Por capricho de Thanatos, Enio no pudo acabar con nosotros, de eso estamos seguros, pero ¿tiene la intención de permanecer encerrados en su castillo ahora?, preguntó Garrett. La activación del altar debería haber sido el plan de Enio para terminar con todo esto, un plan para matar a toda la familia Loki. A pesar de que no alcanzó su objetivo, Enio no había reaccionado de ninguna manera, era casi siniestro. Finn, ¿te preocupa que pudieran convocar al semi-espíritu sobre el suelo? Pero no hay señales de eso. ¿El enemigo pretende ser tan lento como una tortuga? El comentario de Garrett le hizo cosquillas en los oídos a Finn cuando se sumió en sus pensamientos. ¿O ese era el objetivo del enemigo? ¿Invitar a los Gnosos nuevamente? ¿O había un objetivo totalmente diferente? Pero eso significaría... Un momento de silencio cayó en la oficina mientras todos mantenían la lengua. Creo que esta es la única otra pista que tenemos. Finn sacó un solo pergamino del cajón del escritorio. Representaba un monstruo que era la imagen misma de un dragón malvado y doncellas que lo rodeaban en un anillo. Había sido bosquejeado de memoria y Lefilla lo compartió antes de que se rompiera. Era un mural en la pared con el que se había topado con Philbis cuando se encontraron con Thanatos durante la primera invasión de Gnosos. Según Lefilla, Thanatos había dicho que el mural era algo que Enio había traído de alguna ruina. Si no recuerdo mal, ese es el Nidhogg. Ese era el dragón en el centro. Se decía que ese dragón era un monstruo que existió en los tiempos antiguos,
Cuando Lefilla le dio el boceto, Finn lo investigó, pero todo lo que pudo encontrar fue que se especulaba que era una de las calamidades más antiguas que había lanzado el calabozo, incluso antes que el Behemoth, Leviatán o el Dragón Negro, el objetivo de las 3 grandes misiones. Pero todo esto fue especulación, porque no se pudo encontrar literatura detallada sobre el mismo, por lo que era solo una conjetura de Finn basado en el marco temporal del fondo. Según las cuentas mínimas, ese dragón aparentemente había sido tan abrumadoramente poderoso que había empujado al mundo a las profundidades de la desesperación. Había sido lo suficientemente fuerte como para que los antiguos no tuvieran la oportunidad de derribarlo ellos mismos. En cuanto a cómo fue derrotado, no se registró en ningún documento histórico. Todo lo que Finn pudo encontrar fue: cuando cayó la luz, todo había terminado. Y la canción de la oración de los niños purificó al malvado dragón, y otras abstracciones en ese sentido. Había tratado de preguntarle a Loki si recordaba algo de esa época, pero... Oh, sí, no sé mucho sobre eso. Todos en los cielos decían: las cosas se están poniendo mal en el reino de los mortales, pero eso fue cuando estaba ocupada tratando de matar dioses, así que todo fue un poco caótico. Si mal no recuerdo, algún dios intervino por su cuenta y aparentemente lo destruyó, pero ese fue el alcance de su respuesta. El uso del Arcanum en el reino de los mortales estaba prohibido, y elegir intervenir no fue poca cosa. Si un pilar de luz descendiera de los cielos, abriría otro agujero en el reino mortal, además del calabozo. Eso fue lo que Finn le había quitado a su historia. Lefilla fue quien vio este boceto y tuvo la conversación con Thanatos, pero no está en un estado mental para hablar. Finn volvió a mirar la imagen, el malvado dragón negro, Nidhogg, en el centro y las doncellas que lo rodean. Las chicas tenían los ojos cerrados, tomadas de la mano. Podrían haber sido un sacrificio para el dragón o las doncellas santas ofreciendo una oración para reprimir al dragón. Eran 6 de ellas. 6. ¿6? 6 era un número desagradable. Con los ojos entrecerrados, Finn se sintió incómodo pensando en su significado subyacente. La familia Loki tenía las piezas para conectar ese antiguo mural con la situación actual. El problema era que si las cosas procedían como lo hicieron en el mural, ¿qué pasaría al final? Finn puso esos pensamientos en espera, guardando la vaga respuesta para sí mismo. Decidió que en este momento, cuando necesitaban desesperadamente más información, no tenían más remedios que reunir todas las pistas que pudieran relacionar con el mural del dragón. ¿Todavía no ha regresado Loki? Riveria se volteó para mirar a un cierto lugar, como en busca del consejo del bufón o esperando verla. Finn y Gareth también miraron en la misma dirección, pero el asiento de su diosa patrona estaba vacío. ¿Estás sobria, Loki? Esa fue la primera respuesta de Hermes después de escuchar su historia. Ellos estaban en la habitación del dios dentro de la casa de la familia Hermes. Acabo de decirte, estoy seria y sobria. Dicho de otra manera, no puedo pensar en nadie más que pudiera ser la identidad de Enio. Hermes cerró la boca y miró fijamente, probando su voluntad divina. Sus ojos naranjas no pudieron ocultar su sorpresa. ¿Qué base tienes? Solo decirlo en voz alta casi me hace reír. ¿Tienes alguna evidencia concluyente? Hermes bromeó. Loki miró hacia atrás donde estaba el dios Soma. Ella lo había obligado a acompañarla. ¿Qué es esto? Espera, esto es... Sí, vino divino. Lo encontré en la bodega de Dionysus cuando estaba revisándolo con Soma. Levantando el vaso hacia su cara, Hermes olió el olor. En el siguiente instante, lo estrelló contra el suelo, haciendo que el vidrio se rompiera y un charco de líquido rojo se extendiera. Con esto, incluso un dios podría desperdiciarse, lo garantizo, dijo Soma. No hay pruebas, y la teoría de Loki está llena de agujeros, pero con este vino, entonces... Hermes se susurró a sí mismo, se dejó ahogar en un mar de pensamientos, presionando su palma sobre su boca, y sus ojos se entrecerraron mientras pensaba más. Lo tengo. Finalmente, Hermes levantó la cabeza y respondió. Iré con tu teoría, Loki, o más bien, tendré que reexaminar todo con esta pieza faltante que encontraste.
tenía la clave para desenredar las acciones de Dionysus, que había mantenido sus comportamientos sospechosos. Hermes rápidamente cambió de mentalidad, mostrando su agilidad mental. Entonces, ¿qué quieres que haga? No hay forma de que hayas venido hasta aquí para compartir tu hipótesis conmigo, ¿verdad? Una investigación de la casa. Si nuestros pensamientos están en lo correcto, tendremos que respaldarlo, respondió Loki. Es verdad, haré algunos movimientos. Buscaré de la respuesta que buscas, Loki. Al salir de la habitación, él le dio órdenes a sus seguidores que esperaban afuera. Mientras lo veía partir, Loki se miró las manos y se quedó en la habitación con Soma, mirando la botella llena de vino tinto. Busquen en todos los rincones. Confío en que podemos culpar al gremio y a Hermes más tarde, dijo Asfi. Ellos estaban investigando, que era una mejor manera de decir tomar el control del edificio. La familia Hermes se había movido rápidamente, justo después de la solicitud de Loki. Salieron inmediatamente de su casa y entraron en la casa de la familia indicada. Esto no es bueno, Asfi. El hogar está vacío, no hay nadie aquí. Asfi se mordió el labio ante los informes de Falgar y Lulune. La mansión parecía haber sido destrozada por ladrones, pero no pudieron encontrar nada, como si se burlaran de ellos por andar un paso demasiado tarde. Asfi bajó corriendo las escaleras hasta la última área a la izquierda, bajo tierra. Abrió la puerta del sótano con el equipo de Falgar. ¿Huelo a sangre? No había nada particularmente especial en la habitación subterránea, un espacio de almacenamiento para frutas y verduras, aparte del distintivo olor a sangre que Lulune había mencionado y esa cosa. Al fondo de la habitación oscura, un grupo ominoso de glifos rojos había sido escrito en sangre a través de la pared, como burlándose de ellos, como si los desafiara, como si los maldijera. Perecer, horario. Abriré las puertas al inframundo. Con ambos puños cerrados, Asfi era la única que podía descifrar el grupo de jeroglíficos, un desafío y una confesión, y luego escupió el nombre de la familia propietaria de esta casa.